Sí, ahora sí. Dios les bendiga a cada uno de los presentes, también a los que se puedan ir conectando también por redes sociales. Bueno, me sumo a las palabras de mi esposa, a las palabras también que dijo la pastora en cuanto a escudriñar la palabra. Es necesario porque por varios motivos. Primero, porque uno cuando viene a exponer normalmente no cuenta toda la historia completa, entonces para que no queden colgados, para que no sean engañados. Hay muchas razones por las cuales deben escudriñar la palabra. Y estudiando y escudriñando la palabra, el día de hoy voy a comenzar primero dándole dos actitudes del corazón, donde vamos a ver primero una actitud y luego la otra va a ser 100% una actitud totalmente contraria. Primero en la historia de Primera de Samuel, que la historia de que les voy a mostrar, les voy a contar la actitud que tuvo Elí. El sacerdote Elí, ¿cierto? Cuando Samuel era joven aún, Dios le habló a Samuel y le habló 3 veces. Y esas 3 veces cuando le llama por su nombre, Samuel no sabía exactamente que era Dios porque era la primera vez que estaba escuchando la voz. Entonces cada vez que le hablaba, le decía a Samuel, él iba corriendo a donde Elí y le decía, sí, dígame. Y el sacerdote le decía, no, yo no soy, anda a acostarte, ¿cierto? Fueron 3 veces así. Y eso nos da a entender muchas cosas. Primero, el sacerdote Elí ya no solamente estaba ciego y sordo carnalmente, o sea, de cuerpo, sino que también lo estaba espiritualmente. Le costó 3 veces poder escuchar y saber que era la voz de Dios. Y cuando Samuel le responde a Dios, heme aquí, tu siervo te oye, ¿cierto? Dios le revela lo que va a suceder con el sacerdote Elí y sus hijos, ¿cierto? Y al siguiente día, al despertar, lo primero que le dice Elí, que aparece en 1 Samuel 3:16, dice, no me encubras lo que te ha revelado Jehová, así te añada Dios si no me revelas la palabra. O sea, primero estaba asustado, sabía que algo venía. Y segundo, él también, independientemente de la situación en la que estaba, él sabía que tenía una unción en su boca, una unción de parte de Dios. Entonces lo amenaza de esa manera y Samuel le responde y le dice, Jehová está enojado por tus 2 hijos y que juicio había para él y sus hijos. Y unas varias cosas más. Y en 1 Samuel 3:18 nos da la respuesta de Elí que nos dice, Jehová es que haga lo que bien le pareciere. Le pido a mis hermanos de multimedia, por favor, que a medida que yo vaya citando, por favor, que me vayan apoyando para que también puedan creer que realmente lo que estoy diciendo sea verídico. Y los que puedan y tengan sus Biblias también, los que tengan para anotar, anoten la cita bíblica, léanla en la casa para que crean que mi historia, la que yo estoy resumiendo, sea verdadera. Entonces, era un sacerdote, un líder, y la respuesta que le da tan insensible que simplemente le dice, bueno, así como el buen chileno, que haga lo que le plazca, total es Dios. Dios dice a través de Samuel, juicio viene para ti y tus hijos. ¿Y qué es lo que dice él? Bueno, que haga lo que quiera. Entonces, no fue la misma respuesta que le dio David a Dios, no fue la misma disposición que tuvo cuando el profeta Natán se le presenta y le revela su pecado. Muchas gracias. Días donde David le suplicó a Dios, días donde David se tiraba al piso. ¿Qué nos muestra primero? Que Elí dio una respuesta arrogante, una respuesta altiva, una respuesta que nos da a entender la ausencia de la comunión de Dios. Porque cuando tenemos falta de comunión con Dios,
se nota en nuestro actuar. Y la ausencia de la comunión con Dios acelera el juicio que Dios tiene para en cuanto a nuestro pecado. Y con nuestra actitud insensible llevamos a cabo el aceleramiento a ese juicio. Y en la actitud de Elí nos muestra que era arrogante porque era un sacerdote, una persona que tenía la comunión con Dios. Y no solamente eso, él venía de sacerdotes, o sea, eso se supone que venía en su sangre. Y la respuesta tan fea que Jehová haga lo que quiera. En cambio, la respuesta de David, ¿cuál fue? Ay, Jehová, ten misericordia de mí, no quites tu Santo Espíritu. La actitud de David quebrantada, humillada, hizo que Dios tuviera misericordia porque tuvo misericordia. Pero la actitud de Elí hizo que acelerara su juicio. Amén. Ahora les invito a buscar en sus Biblias, que nuestros amigos de multimedia nos puedan estar ayudando en el Salmo 51, 17. A medida que lo vayan encontrando, si pueden ponerse de pie. En reverencia, por supuesto, a la palabra del Señor. Le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pueden tomar sus asientos. Este salmo, escrito por David, que lleva por título Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este versículo, este capítulo completo, el rey David lo hace después de que el profeta Natán se le presenta. Y por eso les decía que es importante que puedan escudriñar, porque yo ahora simplemente les voy a dar una pincelada de lo que es la historia. Principalmente, el rey David partió el primer día cuando tenían que ir a la guerra, ya partió mal. Cuando él tenía, porque por ley terrenal, él tenía que asistir a la guerra. Y decidió no ir. Dijo, no, vayan ustedes, yo hoy día no voy, paso. Entonces él se quedó partiendo por esa primera mala decisión que tomó, porque nuestra vida constantemente va en decisiones. Su primera mala decisión lo llevó a muchas malas decisiones más. Entonces, después que él se quedó, dice la palabra, que él estaba contemplando su reino, ¿cierto? En las alturas, porque su reino me imagino que estaba en lo alto, para poder ver a los plebeyos. Entonces, mientras él miraba, se fijó en una mujer bella, dice la palabra, y se enamoró y la llamó a buscar, ¿cierto? Le pidió a su guardia, a su sirviente, que la llevaran. Ya. Se la llevaron, sucedió lo que no debía suceder porque ella era una mujer casada, pero sucedió. A causa de eso, ella quedó embarazada, ¿cierto? La mandó a su casa y mandó a llamar a su esposo que estaba en la guerra, ¿cierto? Llegó, ¿para qué? Ya empezó con otro plan. Dijo, vamos a llamar al esposo para que se vaya a acostar con ella. ¿Para qué? Para pegarle el guaguazo, ¿cierto? El golazo no le funcionó. ¿Por qué? Porque él, íntegro, el esposo, dijo, no es justo que todos los demás estén en la guerra y yo aquí pasando la chancho. Entonces él no quiso quedarse con su esposa. Sucedió que ya ese plan no le funcionó. Entonces, ¿qué decidió? Dijo, vamos a otro plan, vamos a matarlo. O sea, su primera mala decisión lo llevó a muchas malas decisiones. Y en base a eso, él se quedó sumando y sumando pecados. Pero en su corazón, después de que todo lo que sucedió, en su corazón, él sabía que había pecado contra Dios. Él sabía que él estaba arrepentido en su corazón. Y en este texto, en este capítulo completo del Salmo 51, nos da a entender que él realmente estaba arrepentido y adolorido. Cuando viene el profeta Natán, le dice, juicio hay, tu hijo ciertamente va a morir. Su hijo nació,
pero iba a morir. David, con el corazón humillado y contrito, se tiró al piso, ¿cierto? Lloró, ayunó, para que Dios no matara a su hijo, para que no se muriera su hijo. Pero ya Dios había tenido misericordia con él, porque en base a la ley él debería haber muerto, David. Entonces ya de momento que el profeta Natán, que era voz de Dios y el pueblo sabía que era voz de Dios, dijo: ya, tú no vayas a morir, pero tu hijo no, tu hijo sí va a morir. Entonces David, pidiendo misericordia, se humilló y se humilló y se humilló. ¿Y qué nos dio en este versículo? Los sacrificios que Dios recibe es un espíritu quebrantado. Puedes ser cristiano, pero no estar quebrantado. Puedes estar ministrando en la iglesia y no estar quebrantado. Puedes estar aquí en el altar y no ser quebrantado. Y aquí se esconde un secreto en el poder de la humillación. El significado de humillarse, según el diccionario, dice inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Y el significado, según la Biblia, es reconocer que no somos nada ante Dios y que nuestra condición humana es inferior, o sea, que dependemos 100% de Él. Eso es humillación. Ahora, el poder de la humillación y el quebrantamiento es poner tu voluntad a la disposición de Dios. O sea, la humillación y el quebrantamiento nos lleva a que la misericordia y el favor de Dios se extienda sobre nuestras vidas. Porque la Biblia nos refleja hombres y mujeres que Dios había decretado muerte y juicio para ellos. Pero su quebrantamiento y humillación hicieron que Dios aplazara su juicio. ¿Por qué aplazara? Y es importante, porque nuestro pecado va a llevar una consecuencia que no se va a ir. La consecuencia siempre va a estar. Porque, un ejemplo, si yo robo, viene carabinero, me pilla, ¿cierto? Yo me arrepiento, le digo al Señor, perdóname, nunca más lo hago, y realmente puede ser genuino. Dios me perdona, pero carabinero me va a llevar igual. ¿Por qué? No, otro carabinero. Porque la consecuencia del pecado no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque somos duros de cabeza. Como seres humanos, si no tenemos esa consecuencia, lo volvemos a hacer. En cambio, esa consecuencia nos va a llevar a entender a que, esto me pasó, así que mejor no lo hago. Entonces, como seres humanos, necesitamos esa consecuencia. Pero lo ideal es no cometer pecado. Amén. En el capítulo 3 del libro de Jonás, verso 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, en 40 días Nínive una ciudad completa iba a morir. Una ciudad que no tenía conocimiento de Dios, no manejaba la ley, no manejaba los mandamientos. No tenía nada, no era una ciudad sin ley. Pero aún así tuvieron una actitud de humillación y quebrantamiento tan grande que marcó. Y desde el rey hasta los animales tuvieron que humillarse ante Dios. Se tiraron ceniza, se tiraban al suelo, dejaron de comer, o sea, ayunaron, ¿cierto? Para ver si Dios tuviera misericordia y no los destruía. Juicio se había decretado, pero el quebrantamiento fue tan grande que Dios le dijo a Jonás, el otro día el pastor nos estuvo exhortando esta palabra, ¿qué le dijo a Jonás? Le dijo: lo siento mucho, porque tu profecía no la voy a hacer cumplir aún, porque este pueblo se ha humillado, se ha quebrantado delante de mí, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Un corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Hay poder en la humillación, en el quebrantamiento. Otra historia, Acab. Acab era un tipo malvado, manipulado por una mujer endemoniada, ¿cierto? Porque la mujer en las manos del Señor es una bendición, así como todas ustedes, mujeres, una bendición. Pero en las manos del enemigo,
No hay palabra para... no hay palabra para... Y Jezabel estaba en las manos del diablo. En el libro 10, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, ¿cierto? En todo ese capítulo nos cuenta la historia de cómo planearon la muerte de un hombre para quedarse con una viña. El hombre quería una viña y la mujer planeó una estrategia para matarlo. Y lo mataron. Y vino palabra de Dios a Elías Tisbita. Primera de Reyes 21, verso 19. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Verso 27, nos saltamos. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. 28 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. ¿Y qué le dijo? Verso 29, lo siento mucho, Elías, pero tu profecía no la voy a cumplir aún. Va a tener unos pequeños cambios, ¿cierto? Y le dice, ¿no has visto acaso a Acab que se ha humillado delante de mí? Quebrantado, llorando, ayunando. Acab se humilló y aunque era merecedor de la muerte, pero esa humillación, ese quebranto, sí movió la mano de Dios. Porque dijo, yo no traeré el mal en sus días, sino que tendré misericordia. O sea, no en sus días. Vuelvo a insistir, la consecuencia igual está. Dios había dicho que lo iba a matar, pero el hombre se humilló tanto que Dios extendió su misericordia. ¿Y cuál es el problema de la generación de hoy en día? El orgullo. No somos humildes, no nos quebrantamos, queremos mantener el pecho arriba. Aquí vengo yo. Cuando caminamos erguidos, llenos de orgullo. Poco me deja la corbata. Con prepotencia. Es la muestra más clara de la ausencia que tenemos de Dios. Hace un tiempo atrás yo estuve conversando con mi esposa en cuanto al trigo y la cizaña. Y es una historia muy conocida y que Jesús nos relata como en una parábola. Y crecen en el mismo campo, ¿cierto? Pero en el tiempo de la cosecha, la cizaña está con pecho erguido, bella, pampanante, como que cualquier agricultor, o sea, una persona extraña, no siendo agricultor, diría, esa es la mejor. Claro, porque está más paradita, la mejor. Pero en cambio, el trigo, con el peso de su fruto, porque ese sí tiene fruto, está cuerpo en tierra. Entonces, es una parábola que nos llama a la humillación y al quebrantamiento. La humildad es esencial para capturar la presencia de Dios. Y algo muy, muy, muy importante, que el quebrantamiento es imposible que venga sin adoración. Y adoración, no este tipo de adoración, sino que la adoración que viene del obedecer la palabra del Señor. Ese tipo de adoración habla. Otro ejemplo, el rey Ezequías. Segunda de Reyes, verso 20, del 1 en adelante dice, y vino a él el profeta Isaías y dijo, Jehová dice así, porque cuando antes era Jehová dice, y era palabra dura. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Duro. Entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de cómo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, ¿cómo? Con gran lloro. Y antes que Isaías ya se iba, y antes que llegara a la mitad, ya le dijo, Dios le dijo, Isaías, ve, vuélvete. Lo siento mucho, nuevamente otro más, pero no se va a cumplir tu profecía.
vamos a hacer un cambio. ¿Por qué? Le vamos a dar 15 años más. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado no lo rechazas tú, oh Dios. Ezequías se humilló, se quebrantó. La clave del espíritu quebrantado se obtiene cuando entendemos que no somos nada, nada sin Él. Que los aplausos, el reconocimiento, todo es para Él. Es cuando la imagen de nosotros no la queremos, sino que queremos que todo lo que hicimos, aplaudanlo a Él. Porque gracias a Él tenemos la sabiduría y el entendimiento para hacer lo que hacemos. Humillarse y quebrantarse. Otra cosa, otra historia. ¿Qué atrajo la atención de Jesús con Bartimeo? Jesús iba pasando, ¿cierto? Con una multitud de gente, un gentío, que debe haber un griterío impresionante. Entonces, entre todos los gritos, un grito a él le llamó la atención. Pero ¿cuál fue? No fue lo fuerte que gritó, sino que lo que gritó. Porque él dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese ten misericordia, ese ten piedad, esa actitud humilde, eso fue lo que llamó la atención del Señor. Yo he visto en mi andar de cristiano, ahora llevo poco tiempo que conocí al Señor. Llevo harto tiempo en la iglesia, pero no es lo mismo. Y en ese largo tiempo he visto mucha gente ayunando. He visto un par de personas ayunando 15 días. Y de todo el tipo de ayuno. Ya este día sin agua, el próximo día legumbre, el próximo día, de todo esto, 15 días. Y sin tener respuesta, nada. Y así también he visto a personas orar 15 minutos en el piso, tirado, con un corazón humillado, y mover la mano del Señor. Eliseo, otra historia que les voy a pincelear. Eliseo, cuando le pide que le abra los ojos a su siervo Giesi, ¿cierto? Era una guerra en contra de ellos y estaban ellos dos solitos. Pero veían carros y caballos, muchos. Pero Eliseo sí tenía la visión espiritual. En cambio el siervo Giesi no. Y le estaba tiritando las cañuelas. Entonces Eliseo le dijo a Jehová, le dice: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y cuando vio, había más con él. Pero en ese tiempo se rogaba a Dios, no se le demandaba. Ni siquiera a los ángeles nosotros podemos mandar. Yo me acuerdo, una vez mi hija llegó con ese ángel de la guarda, dulce compañía, bla, bla, bla. Que no me lo sé. No es por faltarle respeto a nadie. Eso no me lo sé. Pero yo le dije: tranquila, Calmenchon. Los ángeles están hechos por Él y para Él. Si bien nosotros le podemos pedir al Señor: envía ángeles a nosotros. Sí, claro, por supuesto que si nosotros le podemos pedir, incluso estoy más que seguro que tenemos ángeles alrededor de este lugar. Sé que Dios ha puesto ángeles alrededor de mi hogar. Yo sé porque reconozco que ellos acatan la voz de Dios. Te ruego, oh Dios, que me tomes en cuenta. Te ruego. Hoy en día te ato, te amarro, quítate, Satanás, este monte es mío, me lo dio el Señor, estás bajo los pies. Eso está ok, eso está bien. Eso está bien, ¿por qué? Porque un hijo de Dios, estando en obediencia, tiene la autoridad, pero es importante estar en obediencia.
Si no está en obediencia, no pasemos vergüenza. Estando en obediencia, tenemos la autoridad para hacer eso. Pero a Dios no se le habla así. A Dios es te ruego, mi Dios, que tengas misericordia el día de hoy. Y aquel que haya venido enfermo el día de hoy, Señor, sea sanado para tu gloria. Yo sé que más de alguno ha pasado procesos de Dios. Procesos de Dios no es lo mismo que consecuencia de mi pecado. Procesos de Dios donde han orado sin palabras. ¿Quién ha orado alguna vez sin palabras? Es como raro, ¿podía orar sin palabras? Sí, se puede orar sin palabras. ¿Por qué? Porque hay algo que te bloquea tu garganta y lo único que haces es llorar, 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 llorar. Ese idioma de las lágrimas, ese tipo de quebrantamiento mueve la mano del Señor aún más que el montón de palabrerías en una oración. Incluso yo he escuchado muchas veces cuando estábamos con los jóvenes, no, es que yo no oro como tal persona. Dios no quiere que ores como nadie. O sea, Dios quiere escuchar tu voz. Incluso Dios te entiende, incluso aunque no sepas pronunciar las palabras. Dios, ¿acaso ustedes creen que hay algo difícil para Dios? Nada es imposible para el Señor. La Biblia habla de que Él levanta del polvo al pobre y lo sienta en mesas de príncipe. O sea, Él agarró un burro y lo puso a profetizar. ¿Cómo que ahí está hablando el burro? Dios no necesita mi agilidad, Dios no necesita mi inteligencia. Dios no necesita nada de mí. Él lo único que quiere es un corazón contrito y humillado, y lo demás se encarga Él. El de la sabiduría es Él. ¿Acaso Dios necesitará mi ayuno? ¿Qué estará buscando Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no llega el avivamiento? Aparte de tanto pecado y tanta arrogancia, es exactamente este versículo que no lo entendemos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué busca Dios de nosotros? ¿Acaso busca nuestra ofrenda? ¿Qué busca Dios de nosotros? ¿Acaso nosotros le podemos dar algo a Dios que no sea de Él? Dios no quiere que lleguemos nosotros con el pecho inflado a echar nuestra ofrenda. Él es dueño del oro y la plata. ¿Qué mueve la mano de Dios? ¿Acaso lo mueve algo material? Isaías nos dice que todo le pertenece a Él. Y David entendió ese misterio. Porque cuando otros querían convencer a Dios con un sacrificio, una vaquita, un chanchito, no, en ese tiempo no eran chanchos, Él entregaba su corazón. Cuando en ese tiempo los otros querían conmover al Señor, ellos entregaban chivo, becerro, pero David decía, tómame a mí. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. El día de hoy Dios nos está llamando a que avivamos el fuego, pero para eso tiene que haber un quebrantamiento. Y ahora les voy a pedir a mis hermanos de multimedia que me ayuden con Lucas 7, del 36 al 48. Esta historia que dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Uno de los fariseos rogó a Jesús
que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había conmovido, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel que a poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto nos falta, iglesia? El fariseo Simón veía a una pecadora, veía a una prostituta. Pero Dios, Jesús, en su inmenso amor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, veía un corazón contrito y humillado. Dios nos invita en esta tarde a que nos volvamos a Él con ese corazón contrito y humillado. Al igual que esta mujer, no le importó lo que había a su alrededor, no le importó quienes la pudieran señalar. Solo le importó llegar a los pies y por sobre todo llegar al corazón del Maestro. Amén. Ahora les invito a ponerse en pie, y mientras suena la alabanza, si alguien desea algo a oración, el altar estará disponible. Que Dios les bendiga.